bienvenidos una vez más a su canal de Caza y Pesca Sin Límite. En esta ocasión estamos aquí en este hermoso lugar, en el bosque, y nada más y nada menos que acompañado de nuestro buen amigo Raúl. ¿Cómo estamos, viejón? ¿Qué tal, hombre? Mucho gusto. Del canal de H1013. H1013, exactamente. Entonces, amigos, esta vez nos encontramos aquí queriéndole dar un poquito de información de qué es lo que a nuestro amigo Raúl nos va a mostrar, de qué es lo que él cree que es básico, lo que es aparte requerido por la ley para que nosotros podamos venir a cazar a tierras públicas o a tierras privadas. Entonces nos va a hablar un poco, viejo, de qué es lo que necesitamos. Claro que cazar. sí. Mire, lo importante, lo primero que usted necesita es su licencia de cacería y su endorso para cacería en tierras públicas. Sin eso, usted no puede ir a cazar, punto y aparte. ¿Y las licencias y los endorsos dónde los podemos conseguir? Eso los puede conseguir en la página web de Texas Parks en Wildlife. Okay. O sea, la organización de los parques estatales y vida silvestre de Texas. Le vamos a dejar el enlace también. Ok, sí, para seguro que sí. Para que sea más fácil, no tenga que andar buscando, solo se vaya abajo a la descripción y ahí van a estar los enlaces. Y hay otra forma, puedes ir a una Academy, a una Walmart, a una Cabela's, cualquiera de esas tiendas que venden cosas deportivas, también venden las licencias. Ok, bueno, eso es bueno porque sí, como dice él, si no tenemos una licencia, es mejor ni le intente cazar o algo porque de verdad se va a meter en un problema bastante serio. Los guardias forestales, si usted no lo sabía, es la autoridad estatal con mayor jurisdicción, con mayor autoridad. Ellos pueden confiscarte tus armas, ellos pueden requisar tu vehículo sin ninguna orden de corte, ni de ningún juez. No ocupan una orden de juez para requisar tu vehículo. Son bravos. Sí, entonces hay que respetar la ley y la razón es muy sencilla. Imagínate que está un guardia forestal, está en medio de ninguna parte y va a encontrar cazadores y él está en desventaja. Entonces la ley le ha empoderado para poder hacer su trabajo y poder protegerse él. Sí. Entonces no es solamente que hay que respetar la ley porque hay que respetarla a pura fuerza. Hay una lógica detrás y yo creo que vale la pena hacerlo. Sí, honrar la ley, respetar al game warden o al guardia forestal. Sí. Las reglas están para eso y la primera cosa para obedecer las reglas es ten tus licencias de cacería, de pesca en orden. ¿Correcto? Sí, señor. La otra cosa, nosotros al monte nos llevamos uno de estos. Esto se llama, en inglés es un blind, que es un lugar para esconderse. Y aquí fácilmente uno puede estar allá adentro. Y ahí pone uno su rifle, ponemos una silla y en este caso pues yo uso este rifle con esta mira y también me llevo esta cámara para grabar contenido para ustedes, amigos. Y este rifle pues es un 6.5 Creedmoor, es un Ruger American Go Wild y no se preocupe, está descargado, ya no tiene nada, está vacío. Entonces esta mira es una ATN X-Sight 4K, aquí dice, y es una mira muy versátil. ¿Por qué razón? Porque te sirve para de día, pero también para de noche. Solo le instalas una luz infrarroja y ya. Y estamos listos para cazar de noche. Ya estamos para la acción. ¿Y esa también graba o no? Graba. Eso es lo que ellos quieren saber. Graba. Si podemos grabar para ellos ahí. Entonces, esto sirve para que si uno está viendo el animal, puedes grabar tu cacería. Tiene rangefinder, o sea, te ayuda a encontrar la distancia. Esto lo único que no hace es cazar por ti. Oh. Todo lo demás lo hace. Eso es lo que nos faltó. Puedes programar hasta 6 diferentes rifles o calibres en esta. Y en la memoria que tiene. Ajá, y es muy bueno, muy bueno. Yo estoy feliz con esta mira. La desventaja es que pesa y al sumar al peso del rifle y al sumar al peso de este trípode es una chulada, pero pesa.
Pero pesa. Estamos hablando de 7.7 libras. O sea, 7 libras, 7 onzas. Es bastante. Sí, bastantito. Bastante. Si lo sumamos ya con el rifle y todo, sí, sí se siente. Entonces, Sí. si le sumas esto, más el equipo, Sí. más el resto de cosas que llevas, más 3, 4 millas en la montaña, Sí, pesa, lógicamente se siente. cala. Entonces, esto es lo básico. Algo que llevo también, esto es de mi amigo Ismael, por ahí lo dejó él tirado, y yo lo encontré. ¿Para qué usa eso, viejo? Esto me lo pongo acá, Ok. y cuando voy caminando, esto está sprayado con, puedes olerlo acá, es el spray del orín de la hembra. Entonces cuando llego a un lugar lo dejo colgado y para que despida y que el viento lleve el aroma. Ok. Y atraiga a los machos. De repente algún playboy se acerca por ahí, algún Juan Camaney, algún, no sé, algún Romeo que se ande buscando a su Julieta, a un, no sé. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Para eso es el propósito de esto. Ok. Y llevo aquí en mi mochila, pues llevo este spray. Este es el que uso. Ok, ese es el que le rocea ya a la cuerda. Ajá, y es fuerte. Sí. Uf. Huele como a adolescente en etapa de desarrollo, cuando no se ha lavado bien el sobaco. ¿Ya? Entonces esto se le echa acá y está fuerte. Está fuerte. ¿Ya? Definitivamente los venados lo van a oler a varias millas. Sí. Entonces, otra cosa que llevo, porque en el monte a veces esto va conectado a mi teléfono para poder ver. Entonces llevo una batería extra, una batería para poder cargar el celular. A veces uno va varios días y Sí, la verdad que se requiere porque ya. uno nunca sabe lo que puede pasar en la montaña, en el bosque, entonces he requerido traer una batería extra por lo menos o un power bank para recargar su teléfono. Sí. Entonces, Entonces, buena idea. esto, amigos, es básicamente. Entonces, Kerwin, yo te quiero dar gracias por la oportunidad que estamos acá juntos compartiendo, pero cuéntanos qué cosas llevas tú como básicas al monte. Pues yo llevo prácticamente casi lo que usted acaba de mostrar, con la excepción de que yo, en vez de llevar esa hermosura de rifle que usted tiene, pues yo llevo esta muñeca que está aquí. Ay, ay, ay. Esta es mi bebé, mi actual baby, que es la que vamos a estar usando estos días que venimos a cazar. Es una ballesta Barnett 350. Muy efectiva, brother. La verdad, todavía no he cazado con ella. He estado nada más en pruebas y pruebas, pero me gusta la versatilidad que tiene, que es muy compacta, muy liviana. Como usted la puede ver, mire, no pesa nada, brother. Esa es una cosita, dijo usted. Trátela como quinceañera porque así la trato yo y si no se me resiente. Es una belleza, señores, no tienen idea. Es bien liviana, casi no pesa. No pesa, bro. Sí, Ya. creo que pesa 6 libras y poquito, ya con su accesorio, con su red dot. Yo no le puse scope, sino que le dejé el red dot que traía de fábrica. Entonces, la verdad me gusta mucho. Es una chulada. La verdad me gusta mucho. No. Ojalá y puedas lograr cosechar algo con este animalito. Mire, una prieta, como dice la canción. Una prieta chula. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar usando, que es prácticamente en lugar de, como le digo, de esa belleza que usted tiene. Y tengo este, brother. Este es el hijo menor de ese que usted trae. Este no es un tripo, sino que es un stand básicamente, pero pues mucho más liviano, mucho porque a los lugares donde fui la última vez está bastante lejitos. Entonces se requiere traer algo un poco más liviano. No tiene la exactitud, la rigidez. Sí, la rigidez y aparte la estabilidad que nos da que brinda ese que usted tiene, porque pues eso es un solo palo, obviamente va a ser más inestable,
pero como quiera ayuda a cumplir con el trabajo, que es hacer un tiro un poco más certero que uno lo esté cargando el rifle o en este caso la ballesta. Entonces, la verdad a mí se me hizo bastante práctico comprarme uno de estos, y con este botoncito, mire, solo lo ajusta a la altura que usted quiere. Veamos esto. A ver, usted lo apoya, Si vamos caminando, de repente vemos el animal, pum, lo estira, le bajamos, ahí al gusto del cliente. al gusto del cliente. Está bien práctico. Está bastante práctico y pues obviamente, ¿verdad? Como le digo, Uno puede seguirlo. ¿sí? No es tan acertado, a mí tan estable como el de 3 o el de dos patitas, pero ese cumple con su trabajo. Entonces, yo creo que bastante Una chulada. bastante accesible, ¿verdad? A la hora de que lo llevamos a cazar. Una chulada. Y otra cosita, mire, cositas básicas, económicas y que son bien requeridas. Una linterna porque pues a la hora de cazar es cuando la mejor hora, creo que es cuando es temprano antes de que amanezca, cuando está amaneciendo y antes de que anochezca completamente. Entonces una linterna siempre es muy requerida. Mire, aquí está, esta linterna la pueden conseguir en Amazon, hay otras marcas diferentes y todo, pero pues igual nosotros aquí se las vamos a dejar en el canal, en la descripción. Un cover sense para cubrir el rastro, la esencia humano, dice la etiqueta. Entonces uno se lo aplica antes de que uno vaya a comenzar a caminar, en la ropa, en su equipo, en su mochila, en todo lo que va a llevar. Le echa una rociadita y debería estar bien para que los animales no lo huelan. Eso es muy importante. Yo creo que también es parte bien básica de lo que es el equipo de caza antes de cualquier... No se le ocurra irse al monte de cacería todo perfumado, compa. Sí, por Ya, favor. vaya oliendo a hombre, así a macho, así como cuando usted nació. No que iban con desodorante, que con olores. No. Te bañas, te quitas el olor que traes tuyo y eso te ayuda a quitar el olor natural que uno produce. Sí, porque eso, lo que son los venados y los marranos, tienen una nariz pero peligrosa, bro. Entonces estos son accesorios bastante básicos para la hora de cazar. Y antes de que nos vayamos a mostrarles la última cosa que tenemos, que es otro accesorio, por favor, si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, es totalmente gratis. Un comentario, un like, cualquier cosita nos ayuda de verdad, le agradeceríamos mucho que lo haga. Y también al canal de nuestro amigo Raúl, H1013, búsquelo en YouTube, ahí aparece. Tiene muy buen contenido, muchos videos informativos. Amigos, la información hoy en día es muy necesaria y es totalmente gratis. Así que por favor, suscríbase. Ahorita le vamos a mostrar el último accesorio. Pesca sin límites, señores. Hágale clic a la campanita, suscríbase, active las notificaciones. Eso es muy importante. Mira lo que tengo aquí, brother. Cuéntanos, ¿y esta chulada qué? ¿Cómo Brother, se mastica esto? Este es un tree stand, brother. ¿Qué? Yo creo que usted sabe mejor que yo qué es. Entonces, pero pues mucha gente que está allá no sabe lo que es. Amigos, esta es una silla para subirse a los árboles, sentarse y esperar a los animales. Esto es muy bueno. Yo tengo una también y la que yo tengo me la recomendó el compa Ismael, el amigazo Ismael. Gracias, Ismael, muy buena. Esta es una chulada, muy bonita. Ahora, si usted usa un blind de estos, es una opción. Yo le recomiendo esto. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el blind uno está a nivel del suelo y tiene ciertas desventajas. Uno posiblemente no pueda ver muy bien a larga distancia. Aparte solo creo que se riega más fácil. Ándale, tú sí sabes. La otra cosa es que esto desde arriba te da una mejor óptica, una mejor visibilidad y puedes cubrir un mayor radio de acción con tu cacería. Sí. Una belleza. Entonces son cosas que, amigos, accesorios que poco a poco se van agregando y que creo que, como les digo, son necesarios. Bien esto o el blind son accesorios muy importantes a la hora de ir a cazar. Entonces se los recomiendo. Ahí le vamos a dejar los links en el canal, en la descripción, para que usted vaya, lo mire en Amazon
o lo pueda ir a comprar en una tienda local. Pero pues nada. Pues amigos, muchas gracias. Y Kerwin, gracias por la oportunidad. Amigo Raúl, muchas gracias por Un todo, gustazo, viejo. de verdad. Espero que se repita pronto si Dios quiere. Pues un día de este nos vamos de pesca. Seguro que sí, Ya. tenemos que irnos a pescar, perdón, porque ya tenemos muchos días de no salir y ya hace falta una salidita a pescar. Nos Unos vamos. filetitos de trucha. Uy, uy, uy. Así que nada, amigos, hasta aquí dejamos el video. Mire, cuando vayamos a pescar con Kerwin, yo voy a cocinar, se los prometo. Ya ¿Ok? es todo. Es promesa. Es Sí. promesa. Es promesa, Ya si dijeron. no la cumple, ya saben. Amigos, muchas gracias por todo. Les agradezco su apoyo, la verdad. Y cualquier cosa, suscríbase. Ya saben, nuestro canal siempre está disponible para compartir con todos ustedes todo lo que nosotros hacemos, lo que vivimos, las aventuras. Entonces, nada, nos vemos en la próxima. Amigos, gracias. Hasta la próxima.